El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es jueves 14 de mayo de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Trump vuelve a provocar. Publicó mapa de Venezuela como estado número 51 de Estados Unidos. El delincuente sexual Jeffrey Epstein viajó a Colombia en 2002, según el Departamento de Migración. Exministro ecuatoriano enfrenta deportación en Estados Unidos mientras su familia teme por su vida. Con la ayuda de China, Cuba lleva adelante una de las revoluciones solares más rápidas del planeta. México espera aún una respuesta de Estados Unidos sobre las pruebas contra el gobernador acusado de narco. La Bodega, un programa que lleva comida a migrantes de Tucson que temen salir a la calle. El fiscal interino de Estados Unidos defiende las citaciones judiciales a periodistas. Donald Trump llegó a Pekín en su segunda visita a China desde 2017. Aquí están las noticias. Atención, Pekín. Abrió la primera reunión en Pekín con su homólogo Donald Trump, pidiendo a Estados Unidos ser socio y no rivales, mientras que el mandatario estadounidense confió en que ambos gigantes tendrán un futuro fantástico juntos. Debemos ser socios, no rivales, alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era, apuntó Xi Jinping, tras recibir con honores militares a Trump y a su gabinete en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín y dar comienzo a la primera ronda de diálogo entre ambas delegaciones. Xi Jinping subrayó que en sus declaraciones iniciales que los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. El chino también felicitó a Donald Trump por el 250 aniversario de la independencia del país, que se celebra este año, y le recordó que esta es la primera vez en 9 años que visita la ciudad, tras la cumbre que ambos mantuvieron en 2017. Trump, que pasó revista a las tropas junto con Xi Jinping en las escalinatas del monumental Gran Palacio del Pueblo frente a la explanada de la plaza de Tiananmen, dijo que fue un honor como pocas veces se han visto y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países. Ante los dos líderes, los niños fueron espectaculares. El mandatario estadounidense, que estuvo flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y su embajador en China, David Perdue, dijo que Xi es un gran líder y que se siente honrado de ser su amigo. Tenemos una relación fantástica, nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades las hemos resuelto. Tú me llamas, yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido. Y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos, reiteró Donald Trump. Con la grandilocuencia que acostumbra, Trump dijo que esta será probablemente la mayor cumbre de la historia y destacó la importancia de venir acompañado de los principales líderes empresariales de su país, entre ellos Tim Cook de Apple, Elon Musk de Tesla y Jensen Huang de Nvidia, quienes asistieron como parte de la delegación estadounidense en la ceremonia de recibimiento. Trump llegó al Gran Palacio del Pueblo a las 10:01 hora local y ambos líderes se estrecharon la mano durante varios segundos en un saludo prolongado pero contenido, sin gestos bruscos por parte de Trump, antes de saludar a las respectivas delegaciones. Tras varias salvas de cañones y saludos militares, Trump y Xi Jinping intercambiaron unas breves palabras a los pies del Gran Palacio del Pueblo, mientras el líder chino parecía explicarle algunos lugares claves en la importante plaza de Tiananmen. Trump llegó acompañado por gran parte de su gabinete, incluido Rubio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. En la delegación china figuraban, entre otros, Kai Kid, miembro del todopoderoso Comité Permanente del Politburo del Partido Comunista de Chino, gobernante,
y el ministro de Exteriores Wang Yi y el titular de Comercio Wang Wentao. Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las sanciones de Irán en el Golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia. Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el Golfo Pérsico, dijo Rubio en una entrevista con el periodista Sean Hannity de la cadena Fox News a bordo del AF-1. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el bloqueo del estrecho de Hormuz y el conflicto han tenido repercusiones en China, al señalar que un carguero chino fue alcanzado durante el fin de semana, en referencia al intercambio de ataques registrado el pasado viernes entre Irán y Estados Unidos. Los barcos chinos están atrapados ahí, insistió Rubio, sobre el posible efecto que el bloqueo de Hormuz tiene sobre los intereses energéticos de Pekín. Durante la misma entrevista publicada íntegra en la noche de ayer, el secretario aseguró que China posee una estrategia clara sobre este conflicto, al afirmar que tiene un plan que quiere ejecutarlo. Rubio agregó que entiende la postura de China desde la perspectiva de un Estado-nación, pero cuando ese plan entra en conflicto con nuestros intereses nacionales, necesitamos hacer lo que es correcto para Estados Unidos. Trump, que había visitado China durante su primer mandato presidencial en 2017, llega para su segunda visita de Estado y reunirse con su homólogo Xi Jinping en medio de un débil alto el fuego con Irán y la incertidumbre sobre la firma de un posible acuerdo de paz. Washington. El fiscal general interino de Estados Unidos defendió las citaciones judiciales a periodistas como parte de investigaciones sobre filtraciones de información clasificada. The Wall Street Journal informó que había recibido requerimientos de un gran jurado para obtener los archivos de sus reporteros. Sin referirse a ninguna publicación, el fiscal interino Todd Blanche escribió en X: procesar a quienes filtran y comparten con reporteros los secretos de nuestra nación, poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional y la vida de nuestros soldados, es una prioridad para esta administración. Cualquier testigo, ya sea un reportero u otra persona que tenga información sobre estos delincuentes, no debería sorprenderse si recibe una citación relacionada con la filtración ilegal de material clasificado, añadió. El presidente Donald Trump, también sin mencionar a ningún medio específico, arremetió contra la cobertura de la guerra en una publicación en Truth Social. Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está haciéndolo bien militarmente contra nosotros, es prácticamente una traición, ya que se trata de una afirmación falsa e incluso absurda, dijo Trump. Están auxiliando y encubriendo al enemigo. Lo único que hace es darle a Irán falsas esperanzas cuando no debería haber ninguna, dijo. Son cobardes estadounidenses que están deseando lo peor para nuestro país. El Departamento de Justicia anuló el año pasado una política de la era de Joe Biden que protegía a los periodistas de revelar sus fuentes y limitaba estrictamente las citaciones judiciales relacionadas. Durante años, el presidente Donald Trump ha mantenido una relación conflictiva con un amplio sector de los medios estadounidenses porque a su juicio propagan noticias falsas, al tiempo que ha presentado numerosas demandas. Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio marcha atrás en su promesa de aumentar el impuesto a la propiedad y presentó un presupuesto municipal que sus críticos verán como una retirada, pero que sus partidarios considerarán un compromiso necesario. El dirigente de izquierda de 34 años llegó al cargo en enero impulsado por una ola de apoyo a sus políticas sociales democráticas que incluían transporte en autobús gratuito y supermercados gestionados por la ciudad, financiados en parte mediante un aumento del impuesto a la propiedad. Pero la oposición del gobierno estatal y de miembros del Consejo Municipal aparentemente llevó al alcalde a buscar otras medidas para ayudar a cubrir el déficit presupuestario de Nueva York, que alcanzó unos $12,000 millones. En febrero, Mamdani quiso aumentar en 9,5% los impuestos a la propiedad para todos los dueños,
una medida que habría recaudado $3.700 millones, pero que necesitaba la aprobación tanto de la gobernadora estatal de centro como de la legislatura de Nueva York. Mamdani dijo que el presupuesto para el año fiscal 2027 había sido equilibrado y que ahora pasará al Consejo Municipal para su votación. Este presupuesto no aumenta los impuestos a la propiedad y se niega a recortar servicios, dijo Mamdani al presentar su primer presupuesto a la prensa. Rescatamos a la ciudad de Nueva York de un precipicio fiscal existencial. Washington. El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, Martin Makary, dejó su cargo hoy, una partida anunciada por el presidente Donald Trump tras semanas de agitación política en torno a la agencia. Durante su mandato al frente de la entidad responsable de supervisar las vacunas, los medicamentos y la seguridad alimentaria, Makary logró soliviantar a figuras del sector privado de la política y de la salud pública, al mismo tiempo que promulgaba 50 reformas según sus propias palabras. Marty es un tipo estupendo, va a seguir adelante, dijo Trump. El anuncio pone fin a semanas de rumores de que el presidente planeaba despedir a su comisionado. Cirujano y ex colaborador de Fox News, Makary causó revuelo durante la pandemia de la COVID-19 como crítico declarado del estamento médico y de las medidas sanitarias extraordinarias de la época. Asumió el mando de la FDA prometiendo reforma de gran calado. Tucson, Arizona. Diversas organizaciones de Tucson en Arizona crearon el programa comunitario La Bodega, que lleva alimentos básicos y artículos de higiene hasta los hogares de familias de migrantes indocumentadas, algunas de las cuales pasan hambre ante el temor de salir de sus viviendas por miedo a la deportación. Esta comida es lo único que tendremos esta semana, dijo una mexicana que pidió que la identificaran solo como María, al recibir los alimentos básicos que incluyen harina, sopa, verduras enlatadas, aceite, azúcar, queso, tortillas, huevos y verduras frescas. La migrante mexicana contó que su esposo y su hijo fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE. Organizada por voluntarios, la iniciativa nació en respuesta al acoso que sufren los inmigrantes sin estatus migratorios bajo la actual administración del presidente estadounidense Donald Trump, que hasta diciembre pasado deportó a más de 600,000 inmigrantes, según el Centro de Estudios Migration Policy Institute. Empezamos este programa porque, hablando con la gente, vimos una gran necesidad de alimentos. Las personas tienen mucho miedo de ir a las tiendas para comprar inclusive lo más indispensable, como es la comida, dijo Lucía Vindiola, su organizadora. En Tucson, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, los centros comerciales y tiendas frecuentadas por la comunidad latina e inmigrante se han convertido en blanco de operativos sorpresivos de agentes de la ICE. Literalmente podemos decir que tenemos familias, incluyendo niños, que están pasando hambre, lamentó Vindiola. Los voluntarios recaudan donaciones de alimentos y han alquilado un almacén con refrigeración, donde al menos una vez al mes se reúnen para preparar cajas con víveres básicos que luego entregan a las familias afectadas. También preparan bolsas con artículos de higiene personal, entre ellos papel higiénico, pasta dental, champú, jabón, cepillo de dientes, servilletas y desodorante. Vindiola indicó que durante los últimos meses la comunidad inmigrante vive bajo un verdadero terror de ser arrestada por la migra. En las calles, los activistas cuentan que han encontrado vehículos abandonados de padres y madres arrestadas mientras se dirigían al trabajo, a consultas médicas o llevaban a sus hijos a la escuela. Por lo general, las personas que son arrestadas son aquellas que salen a la calle a trabajar, el padre, la madre o hermanos mayores, quienes son el sustento de la familia. Al padecer este ingreso, el resto de la familia se encuentra en serios problemas, manifestó. Ciudad de México. México indicó que Estados Unidos no respondió a su pedido de pruebas contra el gobernador acusado en ese país de narcotráfico. Rubén Rocha Moya fue hasta hace 10 días gobernador del estado de Sinaloa, donde opera uno de los mayores carteles del país. La Fiscalía de Nueva York lo vincula con los hijos del condenado capo Joaquín El Chapo Guzmán, lo que el político niega.
El tribunal estadounidense pidió su detención con vista a su extradición. México lo ejecutó al considerar que la evidencia presentada es insuficiente. Se envió una nota diplomática, como se hace siempre. Se envió a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado, dijo el canciller Roberto Velasco durante la conferencia diaria de la presidenta mexicana. Hasta el momento no tenemos respuesta, señaló. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo por su parte que la institución bajo su mando no tiene una investigación activa contra Rocha, miembro del partido oficial. No se detectó conducta ilícita, añadió García Harfuch. Y no solo eso, estuvimos operando en todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado. En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad. Es la primera vez que Estados Unidos acusa a un gobernador y funcionarios en ejercicio. Claudia Sheinbaum ha dicho por su parte que no protegerá a ningún político siempre que las pruebas en su contra sean contundentes. El caso estalla en medio de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá del TEPME, el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, crucial para la economía mexicana. Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana, insistió el canciller Velasco. Ciudad de Panamá. Panamá ha empezado a experimentar condiciones de calentamiento propias del fenómeno del Niño que podrían mantenerse por lo que resta del año, informó la Autoridad Meteorológica Nacional. Debido al Niño, el país centroamericano enfrentó una sequía en 2023 que afectó la operación del Canal de Panamá, crítico para la economía nacional y por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá dijo en un comunicado que en las últimas semanas se han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo que vislumbra el regreso del fenómeno. Durante el Niño, Panamá puede registrar menos lluvias en la vertiente del Pacífico, más días secos y posible extensión de la temporada seca, señaló el instituto. Al mismo tiempo, algunas zonas del Caribe podrían presentar aumentos temporales de lluvia, agregó la alerta meteorológica, en la que se advierte que temperaturas más altas y menos nubosidad elevarán la radiación solar y el riesgo de sequía. La Habana. Cuba se enfrenta a devastadores apagones a nivel nacional, mientras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos asfixia el suministro de combustible. Sin embargo, esta crisis podría estar acelerando también una revolución de energía limpia, respaldada por China, que se ha estado gestando discretamente en la nación caribeña. Actualmente Cuba está llevando a cabo una de las revoluciones solares más rápidas del planeta con la ayuda de China, según datos del Centro de Estudios Energéticos ENVER. Las importaciones de paneles solares y baterías chinas se han disparado durante el último año y gracias a la inversión china, Cuba ha construido docenas de parques solares. El país sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, pero algunos expertos creen que la intensa presión estadounidense, acompañada de amenazas de tomar el control de la isla, podría acelerar la transición de Cuba hacia la energía limpia. Un mayor uso de energías renovables implica una menor dependencia de las importaciones de combustible, lo que ayudaría a eliminar esta palanca de coerción, afirmó Kevin Kassman, economista de Transition Security Project, una organización de investigación anglo-estadounidense. La Habana. El gobierno cubano advirtió hoy de que una agresión militar estadounidense contra la isla provocaría una catástrofe humanitaria, además de un baño de sangre para ambos países. El canciller cubano Bruno Rodríguez argumentó además en redes sociales que no hay razón o pretexto para que el gobierno de Estados Unidos considere a Cuba una amenaza y persiga atacarla para cambiar su sistema político o su gobierno. Una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que solo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras, afirmó. A su juicio, no existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto,
para que una superpotencia como Estados Unidos agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza por la pretensión de unos pocos de cambiar su sistema político o su gobierno. Madrid. Los integrantes de un grupo criminal de ultraderecha llamado Witness Boys realizaban acciones cada vez más violentas contra personas pertenecientes a colectivos vulnerables por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política, informó la Policía Nacional de España. Cacerías contra personas vulnerables. La forma de actuar de los jóvenes que mantenían una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna basada en una ideología supremacista era la de organizar cacerías en las que salían a buscar a personas de perfil vulnerable. Además, utilizaban las redes sociales para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del Tercer Reich, y las calles marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de la ciudad de Gijón. Los jóvenes de entre 14 y 22 años fueron detenidas en varias localidades de Asturias, en el norte de España, como presuntos autores de delitos de odio y de pertenencia a organización criminal, y algunos de ellos también por tenencia y distribución de sustancias estupefacientes. Miami. El exministro ecuatoriano José Serrano compareció en Miami ante una audiencia en una corte migratoria que podría derivar en su repatriación a Ecuador, donde enfrenta un proceso por el asesinato de un candidato presidencial y donde, según dijo, su familia corre riesgo de muerte. Serrano, ministro durante el gobierno izquierdista de Rafael Correa y quien mantiene en curso un proceso de asilo en Estados Unidos, está detenido desde agosto pasado en el centro de detención de Cron en Miami, donde tiene prevista una audiencia. El exministro enfrenta en Ecuador un proceso legal por supuestamente ser uno de los autores intelectuales del asesinato en 2023 del candidato presidencial anticorreísta Fernando Villavicencio. Su hija Verónica dijo en una declaración escrita que su padre es víctima de un montaje de los mismos criminales que en 2012 mataron al periodista gráfico Juan Antonio Serrano, hermano del entonces ministro del Interior. Fue asesinado por los mismos criminales con los que hoy se han fabricado un montaje en Ecuador para perseguir a nuestro padre, criminales que también en las Cortes de España han declarado que el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, es quien ordenó el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, subrayó. La hija de Serrano se refiere a Wilmer Chavarría, alias Pipo, y uno de los líderes de los Lobos, detenido en España y a la espera de su extradición a Ecuador, quien afirmó sin pruebas que una persona cercana al ministro ecuatoriano del Interior, John Reiber, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el presidente Noboa, un extremo calificado disparate por ese gobierno. Verónica Serrano aseguró que su padre es víctima de delincuentes a quienes él puso a órdenes de la justicia y luego fueron liberados por los gobiernos que sucedieron al suyo. Bogotá. La autoridad migratoria colombiana reveló que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein estuvo en Colombia en 2002 durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Además, la pareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, estuvo en el país en 2007, según este departamento. Migración Colombia acató la orden de un tribunal de Cundinamarca en el centro y compartió la información disponible sobre las entradas y salidas de la pareja de depredadores sexuales con el medio Casamacondo. Según el portal, Epstein salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Miami el 20 de julio de 2002, aunque no hay registro de su entrada. Se desconoce cuántos días pasó y qué hizo en Colombia el señalado líder de la red internacional de tráfico sexual de mujeres y menores de edad. Maxwell ingresó al país el 19 de marzo de 2007 y salió 3 días después rumbo a Panamá, según los datos compartidos por Casamacondo. Migración Colombia confirma que Epstein estuvo en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana, dijo en X el presidente izquierdista Gustavo Petro. En archivos publicados por la justicia estadounidense en enero sobre el caso Epstein, aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana, el expresidente de derecha,
ha reconocido que se reunió con Einstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de carácter formal. Washington. La controversia por las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela escaló este miércoles luego de compartir una imagen en redes sociales en la que el mapa venezolano aparece cubierto con la bandera de Estados Unidos y acompañado del mensaje Estado número 51. La publicación, interpretada como una provocación política, llegó después de que Trump afirmara que está considerando seriamente convertir a Venezuela en un nuevo estado estadounidense. Anteriormente, en una conversación con el periodista de Fox News, John Roberts, estuvo acompañada de comentarios sobre las reservas petroleras venezolanas y de una publicación en redes sociales que mostraba el mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense. John, solo quiero decirte algo. Hablo muy en serio sobre esto. Estoy hablando seriamente de iniciar un proceso para convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. ¡Qué horror! Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.